Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto estar con ustedes nuevamente. Esto es su programa Afirmados en su Palabra, con la conducción de mi hermano Al Rodríguez y su servidor Giovanni Verástegui. La semana pasada estuvimos estudiando sola escritura, solamente la palabra de Dios y sus implicaciones. ¿Cuáles son las implicaciones a sola escritura? Que hablamos sobre la revelación de Dios, la inspiración de Dios, el canon de las escrituras, la perseverancia de las escrituras, la preservación de las escrituras, la iluminación del Espíritu Santo para poder entenderlas y que la escritura es la autoridad total a nuestras vidas. Sin embargo, en esta ocasión daremos una pausa a las 5 solas para hacer un programa especial. Dinos, Al, ¿de qué se trata? Así es, Gio. En esta ocasión vamos a hacer un programa especial con relación a la Biblia. De hecho, lo hemos estado meditando, orando sobre este asunto y nos pareció muy bien compartir acerca de ciertos datos, ciertas características o generalidades de la escritura. Y esto es debido a que nos hemos dado cuenta que hay pueblo de Dios que no conoce mucho acerca de la Biblia. Hay pueblo de Dios que quiere aprender más de las escrituras, cómo fueron formadas. Hoy veremos ampliamente acerca del canon, cómo fueron divididos los capítulos, los versículos, los testamentos. Veremos algo acerca de los idiomas de la Biblia, entre otras cosas. Muy bien, Al. Y antes de adentrarnos en el tema, vamos a orar. Señor, bendito eres, Padre, y te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder compartir y de poder hablar, Padre, sobre tu Biblia. Que esto que se comparta sea de bendición a los oyentes y que tú puedas mostrarnos, Padre, lo que debemos de saber, de conocer sobre la Biblia, Padre. ¿Por qué? Porque es tan importante hoy en día, cuando todos están atacando nuestra fe, es importante saber de dónde, cómo, qué hay en la Biblia, cuáles fueron los procesos de ella para llegar hasta hoy hacia nosotros. Y es bueno tener esto para defender nuestra fe, Señor. Ayúdanos, que sea en verdad de ayuda a nosotros y que podamos conocer un poco más sobre ella. Gracias, mi Señor. Amén. Amén. Quédate con nosotros. En un momento más comenzamos con nuestro estudio. Esto es Afirmados en su Palabra. Ahora que vamos a estudiar sobre la Biblia, ¿nos puedes decir, Al, de dónde surgió este término Biblia? Sí, Gio. De hecho, la palabra Biblia es una palabra derivada del griego Biblia, así tal cual, que significa libros en plural, a través del latín. Son los libros que se reconocen como canónicos o autorizados por la Iglesia cristiana. Además, la palabra Biblia deriva del griego biblion y es un diminutivo de biblos que en la práctica denota cualquier tipo de documento escrito. También los cristianos la usaron para referirse tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento, según su sintagrama, ta Biblia, que eso sirve como título para todo lo que es las escrituras que nosotros conocemos. Ya en el siglo IV, Jerónimo, un estudioso lingüista de su época, se refirió al conjunto de textos bíblicos como escrituras, término que pasó al latín bajo la forma de Biblia. También la llamó como la Biblioteca Divina. Ok, entonces, Al, ¿qué es la Biblia? La Biblia en sí es la palabra de Dios. Es una colección de 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Además contiene una amplia variedad de material literario, entre ellas narraciones, leyes, instrucciones para rituales, poemas, cantos, sermones, profecías, dichos de sabiduría, parábolas, cartas y genealogías. Y como tú bien lo dijiste en la ocasión pasada, fue escrita por más de 40 autores diferentes en 3 idiomas en un periodo de 1600 años. Lo asombroso del asunto es que ninguno de estos autores se conocían entre sí y eran de distintas épocas
y todos hablaron en un solo tema. Entonces, al ver y escuchar esto que dices de la Biblia con demasiados autores y demasiado año que ha transcurrido, ¿cuál es el mensaje central? ¿Está solamente en uno? ¿Hay varios mensajes? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, de hecho, el mensaje central de las Escrituras tiene que ver con las acciones misericordiosas de Dios para anular los efectos del pecado humano y para establecer la nueva creación. Este plan de salvación llega en su cumplimiento con el ministerio del Señor Jesucristo. Vamos, lo podemos ver de una manera gráfica. En Génesis capítulo 1 y 2 vemos la creación, pero en Génesis capítulo 3 vemos la caída del hombre con el pecado. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento es una explicación de la salvación de la humanidad en la historia, la intervención de Dios en la historia del hombre. Y cuando llegamos a los evangelios, ahí ¿qué encontramos? Encontramos acerca de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Por tanto, el resto del Nuevo Testamento se trata de la difusión del evangelio, del mensaje acerca del Señor Jesucristo. Ya para Apocalipsis 21 y 22, ya nos está hablando acerca de la nueva creación y el reino de Dios bajo el gobierno de Cristo Jesús. Oye, la Biblia la tenemos nosotros en un orden, pero siempre ha mantenido ese orden o como antes había estado dividida. ¿Qué nos puedes decir? La Biblia tal y como la conocemos está dividido de esta manera. En las ediciones modernas del Antiguo Testamento, para comenzar, se divide así: libros históricos de Génesis a Esther, poesía diversa de Job a Cantar de los Cantares, y libros proféticos de Isaías a Malaquías. Ahora bien, este orden está basado en el orden o la organización de la versión griega del Antiguo Testamento, que se conoce como la Septuaginta, que eso data ya del siglo III. En cambio, la Biblia hebrea tiene un orden diferente, y la Biblia hebrea no solamente se conoce como Antiguo Testamento, sino como Tanakh, así es como se conoce a la Biblia hebrea del Antiguo Testamento, y está dividida en la ley o Torá, los profetas o Neviim, que a su vez está dividido en dos grupos: los profetas anteriores y los profetas posteriores, y por último los Ketuvim o los escritos. La división de la Torá o la ley, o también conocido como Pentateuco, que significa los 5 libros o los 5 rollos, comprende de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En cambio, los Neviim o los profetas, como hemos dicho, está dividido primeramente en los profetas anteriores, que corresponden al libro de Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. Después están los profetas posteriores, que corresponden a los profetas mayores y a los profetas menores. Es decir, tenemos los libros de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y después de los profetas o los Neviim, continuamos con los escritos, que son los Ketuvim. Es decir, corresponden a los libros de Salmos, Job, Proverbios, Ruth, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Primera y Segunda de Crónicas. Cabe como nota adicional que los libros de Primera y Segunda de Samuel eran un solo libro, Primera y Segunda de Reyes eran un solo libro, Jueces y Ruth eran un solo libro, Esdras y Nehemías eran un solo libro, y Primera y Segunda de Crónicas eran un solo libro en los tiempos del Antiguo Testamento. A ver, entonces, ¿por qué se separaron estos libros ahora en nuestra actualidad? ¿Por qué es Primera y Segunda? Porque así lo dividieron, como ya dijimos, en la versión griega del Antiguo Testamento. Okay. Sí, más que nada, pues la facilidad de manejar los volúmenes. Tú te imaginas el conjugar los dos volúmenes, la primera y segunda parte, pues para ellos era un rollo muy pesado. Acuérdate que los libros de aquel tiempo no eran los libros como tú y yo conocemos.
sino que en aquel tiempo los libros eran unos enormes rollos, y eran rollos que podían llegar a medir hasta 70 metros de extensión. Muchas gracias por compartirnos esa parte. Ahora, con relación al Nuevo Testamento, también hay divisiones. Y esas divisiones, la primera de ellas es los evangelios. ¿Cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después tenemos la sección de libros históricos, que solamente es uno, los Hechos de los Apóstoles. Y a continuación siguen las cartas paulinas, las 13 cartas del apóstol Pablo, que son Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Y luego tenemos las cartas generales o cartas universales, que son Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan y Judas. Y por último, la categoría de profecía, que cae en el libro de Apocalipsis. Oye, Al, ¿y cómo se estableció el proceso para la colección de los libros autorizados por la Iglesia? ¿Cómo se estableció el canon? Es muy buen punto de partida de lo que dices, Gio, y gracias a tu valiosa aportación la semana pasada. Como bien dijimos, la palabra canon significa verlo. Y hemos visto que dentro del testimonio interno de las Escrituras, con pasajes como Lucas capítulo 24, versículo 44 al 47, Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 15, y Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 15 y 16, nos dicen que todos los 66 libros de la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, constituyen el cuerpo autorizado por el Espíritu Santo como palabra de Dios. Hoy vamos a hablar sobre los criterios del canon. En el caso de los libros del Antiguo Testamento, mucho tuvo que ver la influencia del concilio de Yamnia a finales del siglo I sobre el canon hebreo. Si tú recuerdas, Gio, en los tiempos de Jesús habían dos grupos religiosos, los fariseos y los saduceos. Los saduceos enseñaban que solamente la Torá y el Pentateuco, es decir, la ley, era el canon hebreo autorizado por Dios. Sin embargo, los fariseos, que eran el grupo religioso por mayoría en esa época, en los tiempos de Jerusalén, ellos creían que el canon debería ser solo la Torá, los profetas y los escritos. Entonces, después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, el grupo judío predominante fue el de los fariseos. Ese fue el grupo religioso que más predominó en esa época. Y ellos seguían considerando que el canon hebreo debía ser la ley, los profetas y los escritos. Así que a finales del siglo I se hizo un concilio en Yamnia y ahí autorizaron cuál era el canon de sus libros sagrados con base a 3 requisitos esenciales. En primer lugar, que hubiera una copia del libro en cuestión que se supiera que fue escrito antes del año 300 a.C. ¿Por qué? Porque a partir de esa fecha empezaron a proliferar libros espurios, libros apócrifos, libros con verdades falsas acerca de la doctrina de Dios, lo cual hablaremos un poquito de eso más adelante. El segundo requisito es que dicha copia estuviera escrita en hebreo o cuando menos en arameo. No debía ser en idioma griego porque se le consideraba como una lengua y cultura invasora. Tú sabes que en esa época, pues, el pueblo de Israel había aprendido su lección de los juicios de Dios a través del imperio babilónico y asirio y quitarle esa tendencia hacia los ídolos y hacia las culturas paganas. En tercer lugar, que tuvieran un mensaje considerado como inspirado o dirigido al pueblo de Dios, con lo que también algunos libros que cumplían las dos características anteriores tuvieran que salir del canon. Entonces, en tiempos de Jesús de Nazaret, es dominante la segunda opinión, es decir, la de los fariseos, la cual es sostenida y transmitida por muchos cristianos hasta tiempos de la Reforma Protestante. Eso lo podemos comprobar en Lucas capítulo 24, versículo 44. Dice Lucas 24, versículo 44, y les dijo:
Esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera con todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Cabe aclarar que si Jesús menciona los salmos es porque es el libro con mayor volumen de entre los escritos. Por lo tanto es el representante de los escritos o los que tuvimos. Ok, Albert, ¿y qué nos puedes mencionar sobre el canon del Nuevo Testamento? En el caso de los libros del Nuevo Testamento, cuando la iglesia cristiana crecía en el primer siglo, tenía esa necesidad de agrupar los libros que relataban la vida y enseñanza del Señor Jesús. Mientras que los padres de la iglesia primitiva realizaron ciertas pruebas para declarar un canon autoritativo o no. En primer lugar, si fue escrito por un apóstol o con su autoridad, o alguien cercano a él. Por ejemplo, tenemos a Marcos, que era traductor de Pedro en Roma. Eso lo puedes encontrar en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Tenemos a Lucas, el médico amaro, que acompañaba a Pablo en sus viajes misioneros. Eso lo tenemos en Colosenses, capítulo 4, versículo 14. Y Santiago y Judas, los medios hermanos de nuestro Señor. Y lo puedes encontrar en Santiago, capítulo 1, versículo 1, y Judas, capítulo 1, versículo 1. En segundo lugar, el criterio para el canon del Nuevo Testamento era que si era leído en todas las iglesias y aceptado como inspirado. En tercer lugar, si tenía ayuda y edificación para las necesidades espirituales del hombre. En cuarto lugar, si toda la iglesia tenía el testimonio del Espíritu Santo de que era autoritativo. Y en quinto lugar, y muy importante si proclamaba el Evangelio de Cristo en toda su plenitud. Hace un momento, Al, mencionaste la palabra apócrifos. Para aquellos que no han escuchado esta palabra, ¿qué nos puedes comentar un poquito sobre ella y qué tiene que ver con el canon, con lo que estamos viendo hoy? Sí, Gio, la palabra apócrifo significa secreto u oculto. Y originalmente era una palabra que se usaba mucho en las sectas simplemente para ocultar información o enseñanzas y que solamente la recibían aquellos que eran adeptos suyos. Con relación a la iglesia cristiana y al pueblo judío, se refiere a aquellos libros que se consideran herejes, que se consideran falsos con relación a la verdad de Dios. Los libros apócrifos son considerados como no canónicos por los judíos, hablando del Antiguo Testamento y la iglesia cristiana. Ok, Al, ¿y cuáles son los libros apócrifos del Antiguo Testamento? Sí, mira, los libros apócrifos del Antiguo Testamento existentes, y lo curioso es que todos están en griego, son Primera y Segunda de Esdras, Tobías, Judith, lo restante de Esther, la sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Baruch y la epístola de Jeremías, el cantar de los tres jóvenes santos, la historia de Susana, Bel y el dragón, la oración de Manasés y Primera y Segunda de Macabeos. Todos estos libros fueron añadidos a la versión griega del Antiguo Testamento que, como ya dijimos, era la Septuaginta. Además de ello, estos libros también se le llamaban como deuterocanónicos, es decir, los llamados del segundo canon, ya que estos se incluyeron tardíamente en la versión de la Septuaginta, ahí por el año 280 a 30 a.C. Ahora, según la maestra bíblica Alice Luz, comenta lo siguiente, que es probable que en el original de esta versión no fueron incluidos. La Septuaginta tenía solamente los 39 libros del Antiguo Testamento. También un jesuita llamado Sebastián Bartina, papirólogo reconocido, afirma que la Septuaginta también se llevó a cabo la redacción directa en lengua griega de ciertas obras deuterocanónicas, los libros que venimos llamando apócrifos. La cita correspondiente a esta mención viene de la Enciclopedia de la Biblia, edición en Gáviga, tomo 6, columna 612. ¿Y sabes qué es lo curioso, yo? Que esto lo dice un jesuita católico que está negando los libros apócrifos de la Biblia católica. Qué curioso, ¿no? Que él mismo esté admitiendo que esos libros son considerados como falsos o ficticios.
¿Y los libros apócrifos, Al, no confirman que son inspirados por Dios? No confirman, Gio, porque aún los mismos apócrifos confirman que no están inspirados por Dios. Por ejemplo, en el libro de Eclesiásticos, capítulo 49, versículo 10, dice así, y no está en nuestra Biblia cristiana. Dice así: también están los 12 profetas, que sus huesos florezcan en la tumba, pues animaron al pueblo de Jacob y lo salvaron con la seguridad de la esperanza. También dice en Primera de Macabeos, capítulo 12, versículo 9, aunque nosotros no tenemos necesidad de estas cosas, pues buscamos nuestro apoyo en los libros sagrados que poseemos. Esto lo encontramos en la versión de Dios habla hoy. Ahora bien, ¿qué quieren decirnos con estos versículos espurios, versículos apócrifos? Que aún estos mismos libros tienen más confianza en los libros ya autorizados del Antiguo Testamento. Y ellos mismos están diciendo, no tienen la misma autoridad que la palabra de Dios que ya tenemos. Después dice en Primera de Macabeos, capítulo 9, versículo 27, fue un tiempo de grandes sufrimientos para Israel, ojo, como no se había visto desde que desaparecieron los profetas. ¿Qué significa? Que aún el libro de Macabeos confirma que ya no tenía palabra de Dios en su época. Y es curioso que aún, por ejemplo, en este caso, la Iglesia Católica afirma que estos son inspirados por Dios. Hay muchas razones por las cuales los libros apócrifos no pueden ser incluidos en el canon de la Biblia ni considerados como inspirados por Dios. Aparte de eso, Gio, hay un estudioso de la Biblia, H.S. Miller, quien elaboró una lista de 20 razones por las cuales estos libros apócrifos no son considerados como inspirados de parte de Dios. Sin embargo, por esta ocasión nada más vamos a mencionar 4 razones de esas 20. Pues esa lista la podemos dejar en la caja de descripción de este video. Ahora bien, las 4 razones que podemos indicar o señalar de por qué estos libros apócrifos no son considerados como inspirados por parte de Dios son, en primer lugar, que nunca fueron citados por nombre en el Nuevo Testamento, ni por Jesucristo ni por sus apóstoles, aunque estos libros ya existían y estaban en circulación. En segundo lugar, estos libros enseñan doctrinas y aprueban prácticas que están en contra de las enseñanzas de la Biblia. Por citar varios ejemplos, toleran la práctica de mentir, justifican el suicidio y el asesinato, enseñan la justificación por obras o por limosnas, los encantamientos mágicos, los muertos que oran e interceden por los muertos, etc. ¿A qué te suena esto, Gio? A la Iglesia Católica. Exacto, como bien recordaremos, en la primera emisión de nuestro programa estuvimos hablando en el contexto histórico de las 5 solas de la Reforma Protestante, que muchas de las prácticas y enseñanzas de la Iglesia Católica derivan precisamente de estos libros. Qué conveniente, ¿no? La tercera razón es que nos dice que los milagros que ellos relatan y las descripciones de seres sobrenaturales contienen mucho de fabuloso, grotesco y necio. Antes de continuar con la cuarta razón, esto me viene a la memoria un libro que me gustaba mucho de esos apócrifos, pensando que era inspirado por Dios, era el libro de Tobías, porque era prácticamente como una novela romántica, por así decirlo. Y lo que me llamaba la atención es que, digamos, la protagonista de la historia era acechada por un grupo de demonios, o era acechada por un demonio, no me acuerdo mucho. El héroe de la historia tenía que hacer una especie de encantamiento mágico para liberar a su amada de los ataques satánicos. Podemos ver que realmente estos libros contradicen las enseñanzas de las Escrituras. Incluso hay uno de los libros en que invocan al profeta Jeremías, que ya está muerto para su época, y supuestamente lo traen de vuelta a la vida para interceder por el pueblo de Dios. ¿Cómo ves esto, yo? La verdad son unos grandes engaños, bien, obviamente, no sé. De hecho, sí, suena muy conveniente para justificar la oración por los vivos
y entre los muertos también. Habla. Sí, muy impactante, ¿verdad? De hecho, sí es muy importante. Bueno, la cuarta razón es que la iglesia primitiva declaraba que algunos de ellos contenían instrucción provechosa, pero nunca los hizo canónicos ni autorizados en cuestión de doctrina. Y esto era así hasta, de nuevo, la iglesia católica y romana en su concilio de Trento en el año 1546 después de Cristo, solamente por una mayoría pequeña de votos los incluyeron en su canon de fe y pronunció maldiciones para todo aquel que no los aceptara como divinos. Y es lo curioso porque al menos la Iglesia Católica y aparte la Iglesia Ortodoxa son las únicas religiones que tienen aprobados estos libros. Cambiando de tema un poquito, Albert, ¿y cómo aparecieron las divisiones en los testamentos? ¿Cómo se originaron los capítulos y los versículos? Si se supone que eran libros directos y sin divisiones. Bueno, comencemos con la división del Antiguo y Nuevo Testamento. De hecho, la traducción correcta, técnicamente hablando, no debería ser Antiguo y Nuevo Testamento, debería ser Antiguo y Nuevo Pacto. Esa es la división correcta. Fue Jerónimo el que tradujo las escrituras del hebreo y griego al latín, la versión llamada Vulgata Latina en el siglo IV, quien cambió el sentido de la división de la Biblia. Por ejemplo, la expresión Nuevo Testamento deriva del latín Novum Testamentum y al mismo tiempo del griego Kaine Diathekeu. Y esta expresión significaba o señalaba esa parte de la historia de la salvación fundada en Jesucristo y que sustituía al Antiguo Testamento, que en latín sería Vetus Testamentum y en griego Palaia Diathekeu. Esa expresión la podemos encontrar bíblicamente hablando en Mateo capítulo 26, versículo 28. Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Gracias. Técnicamente, los evangelios, hasta la historia antes de la crucifixión y muerte de nuestro Señor, pertenecen al antiguo pacto, pues aún no se había derramado la sangre de Cristo para el perdón de los pecados. Ahora bien, en cuanto a la primera división moderna en capítulos, fue contribución por parte de Stephen Langton, arzobispo de Canterbury, en Inglaterra. Eso estamos hablando del año 1220 o 1226 después de Cristo. En cuanto a las primeras divisiones en versículos, está ampliamente aceptado que aparecieron alrededor del año 900 después de Cristo. La división en versículos del Nuevo Testamento la hizo Robert Stephanus, impresor protestante, y eso fue en el año 1551. No fue sino hasta 1555 cuando se hizo la edición latina de toda la Biblia, ya dividida en capítulos y en versículos. Gracias, Al. Y referente a los idiomas, ¿qué idiomas, Al, fueron escritos los libros de la Biblia? Gran parte del Antiguo Testamento fue escrito en paleohebreo o hebreo cananeo. Este primer hebreo era una forma personalizada del idioma cananeo original que el pueblo de Israel había adoptado. Si recordamos, las primeras generaciones de Israel posiblemente sabían 3 idiomas. El idioma acario de Mesopotamia, debido a que Abraham era de Mesopotamia. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 24, versículo 10 y Hechos capítulo 7, versículo 2. El idioma cananeo, cuando Abraham y su familia se establecieron ahí a partir de Génesis 12. Y el idioma egipcio antiguo, cuando también Abraham y su familia empezaron a interactuar con el pueblo egipcio. Se puede decir entonces que ellos eran políglotas. No fue sino hasta el siglo V cuando el imperio babilónico toma Jerusalén, el reino del sur, e impone el idioma arameo al pueblo que fue exiliado de la tierra prometida en Babilonia. Y a partir de esta época del cautiverio, los judíos empezaron a aprender a hablar en arameo. Entre ellos Esdras y Nehemías
y eso lo puedes encontrar en Daniel capítulo 1, versículo 1 al 4. Aquí prácticamente el hebreo es una versión arameizada, una versión de hebreo arameo, por así decirlo. Entonces, después del exilio babilónico hasta la época del Señor Jesucristo, hablaban el arameo. El hebreo antiguo perdió fuerza y costumbre, y en los tiempos de Cristo prácticamente se convirtió en una lengua casi en desuso. Ahora bien, en el Antiguo Testamento, que en su mayoría fue escrito en hebreo antiguo, los siguientes pasajes bíblicos fueron escritos prácticamente en arameo. En Esdras capítulo 4, versículo 18, hasta el capítulo 6, versículo 12. Capítulo 7, versículo 12 al 26, que hacen un total de 67 versículos. En Daniel capítulo 2, versículo 4, hasta capítulo 7, versículo 28, que son 200 versículos en arameo. Jeremías capítulo 10, versículo 11, y 2 palabras en Génesis capítulo 31, versículo 47. Cabe aclarar que en el tiempo entre Malaquías y el nacimiento de Cristo se conoce como el periodo intertestamentario o los 400 años de silencio. Durante este tiempo no hubo nueva revelación dada por Dios y por lo tanto la frase años de silencio queda totalmente justificada. Durante ese tiempo se comenzó a utilizar el griego koiné y el Antiguo Testamento se tradujo al griego, la que ya citamos, la Septuaginta. ¿Y qué me puedes decir, Al, sobre el idioma del Nuevo Testamento? Del idioma del Nuevo Testamento sabemos que se destaca el griego koiné. El koiné viene de la palabra koinonía, que muchos sabemos significa común popular. El griego koiné del Nuevo Testamento no es un idioma, de hecho, es un conjunto de dialectos, pero toma prestado ciertos elementos de las lenguas del arameo y del hebreo. Está escrito en griego, pero con contenido judío. Es un escrito judío, la cultura es judía y los conceptos son judíos. Ahora bien, hemos dicho que no existía un solo griego en la época del Nuevo Testamento, lo que quiere decir que el Nuevo Testamento fue escrito en dialectos comunes y populares. Y este griego koiné está escrito en 3 dialectos básicamente. El primero de ellos es el ático, que fue el dialecto griego de los literatos, de los filósofos, el dialecto rico, clásico, elegante, fino y bien tejido. Proviene de los pensadores y literatos griegos como, por ejemplo, el dialecto que usó Homero para escribir la Odisea y la Ilíada. Ahora bien, el dialecto ático fue usado para el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles. Recordemos que Lucas no era judío sino gentil, que dominaba profundamente la literatura griega clásica y también el dialecto de los literatos, el ático. Y no es de extrañarse, porque si bien recuerda Gio, Lucas era un profesional de la salud, era médico y era historiador. Es de esperarse que él fuera una persona muy culta, muy correcta. Y el Evangelio de Juan y la primera, segunda y tercera carta de Juan, el apóstol Juan en su Evangelio expresa ese tipo de griego clásico, muy estructurado, muy simbólico y muy sintáctico. Otro dialecto que encontramos en el griego del Nuevo Testamento es el jónico. El jónico fue dialecto de los poco cultos, del vulgo, de los artesanos y campesinos. Era el griego tosco, sin mucha expresión. Era más de carácter práctico. El dialecto jónico fue usado para las epístolas de Pedro y el Evangelio de Marcos. Era esperarse que Pedro y Marcos, siendo el redactor de las memorias de Pedro, usara ese lenguaje, debido a su personalidad tosca e impulsiva. Y el último dialecto del griego que encontramos en el Nuevo Testamento es el tolemaico. El tolemaico fue el dialecto legal, jurídico, el habla de los abogados. Este proviene de Alejandría, Egipto. Fue un idioma implementado en Palestina cuando fue gobernada por los Ptolomeos y los Seleucidas después de la época de Alejandro Magno. El dialecto tolemaico fue usado para la epístola de los Romanos, el único dialecto que usó Pablo en sus escritos.
debido a que si tú y yo recordamos, en la epístola de los Romanos tiene mucha terminología jurídica, como la palabra justificación o juicio. El estilo de los libros del Nuevo Testamento oscila entre lo literario pulido de Santiago, Lucas, Hechos, Hebreos y Pedro, lo vernáculo de Pablo, lo sencillo y solemne de Juan y lo dificultoso de Apocalipsis. Es posible que de todos los autores, solo los de la primera categoría o sus amanuenses usaron el griego como lengua materna. Los demás piensan en semítico, entre comillas, aun cuando escriben en griego. O sea, que ellos pensaban en forma judía, pero escribían en griego. Después de escuchar todo esto, Al, y estos datos tan interesantes, todo este proceso que la Biblia ha pasado para tenerla hoy en día, ¿cuál crees tú que es la mejor traducción al español que nosotros tenemos? Definitivamente, Gio, la Biblia de las Américas. Eso es debido a su precisión, porque es una traducción más precisa aún, pues con regularidad se acerca más al texto original. No digo que la Reina Valera 60 sea una mala traducción, es una buena traducción, pero la Biblia de las Américas es una traducción un poco más fiel y exacta. Una de las razones para esta precisión de la Biblia de las Américas radica precisamente en que utiliza los mejores manuscritos disponibles que hay. Además de eso, la Biblia de las Américas utiliza un lenguaje más llano, sencillo y contemporáneo. Si quieres más información acerca del uso de la Biblia de las Américas, te recomiendo que busques en YouTube el video que se llama ¿Por qué la Biblia de las Américas? Del pastor Salvador Gómez. Ok, Al, recapitulando un poco, hemos escuchado sobre la Biblia datos, más de 40 autores, 66 libros, un canon, con 3 idiomas que fue escrito, las divisiones de la Biblia. Hemos escuchado sobre los libros apócrifos, y sabiendo que hay una cantidad enorme de historias en la Biblia, ¿quién es el protagonista principal de la Biblia? Claramente, Dios a través de la persona de Jesucristo. De hecho, todos los personajes de la Biblia tuvieron un viso de la gloria de Cristo en las Escrituras. Abraham vio su reflejo en Melquisedec, rey de Salem. Jacob lo llamó Silo. Para Moisés era el Cordero Pascual y el levantado. Para Josué era el capitán de nuestra salvación. Ruth lo vio como el pariente redentor. Samuel lo describió como nuestro rey. David lo llamó el león de Judá y el buen pastor. Para Salomón era el amado. Esdras y Nehemías lo describieron como nuestro redentor. Para Esther era nuestro abogado. Job dijo que era mi redentor. Isaías lo describió como un sirviente sufrido. Jeremías lo vio en el tono de alfarero. Ezequiel lo llamó el Hijo del Hombre. Daniel lo llamó el príncipe y la piedra aniquilante. Oseas lo comparó a un novio que redime a una esposa deshonrada. Para Joel era el restaurador. Amós lo vio como el labrador celestial. Para Abdías era el Salvador. Jonás lo vio como la resurrección y la vida. Miqueas lo llamó testigo. Para Nahum era una fortaleza en un día de tribulaciones. Habacuc lo describió como Dios de mi salvación. Para Sofonías era el Señor celoso. Ageo dijo que era el deseado de todas las naciones. Zacarías lo llamó la rama justa. Malaquías lo declaró sol de la justicia. Y Juan el Bautista clamó: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo Jesús a lo largo de las Escrituras. El tema central de la Biblia es la persona de Cristo y su Evangelio. Evangelio, bien dicho, Albert. Todo inicia y concluye en el Evangelio, en esas buenas nuevas de salvación, en esa esperanza para la humanidad, en esa salvación y amor de nuestro Dios hacia los perdidos, hacia nosotros, hombres viles, despreciados.
¿Por qué? Por el pecado que había en nosotros. Sí, éramos considerados esclavos del pecado. Era lo único que deseábamos. Estábamos en un total aborrecimiento a Dios. ¿Por qué? Porque Él había mandado sus perfectos mandamientos. Pero nosotros, cada quien se perdió, cada quien se fue por su propio camino, cada quien fue tras sus deseos engañosos. Nadie prestó atención a la perfecta voz de Dios. Todos nos perdimos. Pero Él en su perfecto amor, ¿qué hizo? Su perfecto plan, que fue redimir a su pueblo por medio de su Hijo. Sí, Jesús tuvo que venir a vivir a este mundo, se tuvo que humillar, se encarnó en carne de cuerpo de hombre, pero sin pecado. El justo Hijo de Dios tuvo que venir a vivir la vida perfecta que Dios requería de cada uno de nosotros y que cada uno de nosotros jamás podrá vivir. La importancia de Jesús, las buenas nuevas. Él declaró: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros no podíamos acercarnos a Él, así que Dios encomendó a Jesús a traer su reino para darnos salvación. Jesús, el Hijo de Dios, vino para anunciar estas buenas nuevas. Hay esperanza para la humanidad, hay esperanza para ti. Pero hay una cosa por hacer: arrepentirte de tus pecados y creer que Jesús te puede salvar, que Jesús en la cruz puede limpiarnos de todo pecado. Sí, en la cruz Él cargó con los pecados de su pueblo. Intercambio perfecto, gracia inmerecida, favor incalculable. Cuánto amor nos dio que cuando tú o yo nos arrepentimos, ¿qué sucede? Que su justicia, bendita justicia, es puesta en nosotros y todos nuestros pecados son depositados en esa cruz y clavados. Él, el sacrificio perfecto, que con su sangre preciosa nos rocía a nosotros, aquellos que venimos ante Él humillados, aquellos que han visto la gloria de Dios por medio de su Santo Espíritu y sola gracia. En la cruz Jesús tuvo que llegar. ¿Para qué? Para hacer el sacrificio perfecto que nos podría salvar a nosotros. Intercambio perfecto. Nuestros pecados puestos en Él y su justicia puesta en nosotros. Él fue el varón de gran dolor. Su sufrimiento fue nuestro gozo. Su castigo fue nuestra paz. Y su muerte fue nuestra vida. Y porque Él resucitó, nosotros resucitaremos también. Solamente porque Él vino a cumplir y a obedecer al Padre en todo. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que por medio de Él somos salvos, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino que es un hermoso regalo que Dios nos da. Ahora, tú que estás escuchando esto, ¿cómo vas a responder ante tal grandísimo acto de amor? Un amor infinito y una sabiduría inescrutable. ¿Cómo responderemos ante tal acto de amor al ver a Jesús 100% Dios y 100% hombre en esa cruz? Y no quedando ahí, no, sino que al tercer día resucitando con gran poder. ¡Oh, hermosa cruz! Pero qué tan gran hermoso ver esa tumba vacía. Jesús resucitó, Jesús vive y reina y está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Cómo pues reaccionaremos ante tal mensaje de amor? Te ruego, por favor, ven hoy en arrepentimiento y cree en Jesús. Deja tu vida de pecado, deja tu vida que te desagrada a Dios. Humíllate delante de Él y pide misericordia, que sea Él quien te salve y quien sea Él quien haga un nuevo corazón en ti. Cree en Jesús y serás salvo. Amén y amén. Amén.
el varón de gran dolor, sí, es el Hijo del Señor. Él vino al mundo por amor. Aleluya, como hemos escuchado, es nuestro Cristo, nuestro Salvador y nuestro Redentor, nuestro Libertador. Él llevó esa cruenta cruz. Él llevó nuestros pecados y dolor. Nuestro sufrimiento fue puesto en Él para darnos paz y entrada al reino de nuestro Dios. Bendito eres, Señor. Gracias en verdad, porque a ti te plació, Señor, salvarnos. Viles pecadores, condenados, pero tú, Señor, nos trasladaste del reino de las tinieblas al reino de tu Hijo amado Cristo Jesús. Bendito, bendito nuestro Señor Jesús, el Cordero de Dios, que sufrió ese castigo por su pueblo. Oh mi Dios, bendito es tu nombre, y solamente queda darte gloria a ti, caer rendidos y humillados ante tu presencia. Ahora, mi Señor, gracias por esto expuesto, por este estudio, por esta palabra, Señor, que no quede solamente en datos y que nos olvidemos, sino que podamos valorar cada uno de esto que fue expuesto, Señor, que podamos valorar, Señor, lo que hemos escuchado, en verdad que es bueno, porque nos ayuda a conocer el proceso, Padre, con el cual podemos tener nosotros tu palabra. Gracias. Gracias en verdad, Señor, por todo lo que has hecho para nosotros, para que podamos escuchar tu voz aún, a pesar de cuánto tiempo ha pasado. Podemos seguir escuchándote a ti, mi Señor. Gracias, en verdad gracias, por tu gran misericordia y por tu gracia abundante e infinita. Bendito eres mi Dios. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias, Al, por esta aportación que nos has compartido hoy. ¿Algún otro comentario para terminar? Sí, claro, Gio. Más que nada, unas recomendaciones de libros. El primero de ellos es La lectura sobrenatural de la Biblia de John Piper y otro libro que se llama Hermenéutica e Introducción Bíblica de Alice Luz y Ed Lund. Y damos estas recomendaciones más que nada para ampliar un poquito más acerca de las generalidades de la Biblia. Y bueno, damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da para hablar de la Biblia, para hablar de su palabra y más que nada para que tú y yo tengamos conciencia de que realmente debemos conocerla, valorarla y aplicarla. Y como dice un viejo dicho, lee la Biblia para ser sabio, cree en ella para ser salvo y practícala para ser santo. Solo a Dios la gloria. Amén. Damos gracias a Dios y a ustedes por estar con nosotros. Los invitamos a estar todos los miércoles a las 7 p.m. a través de Facebook y YouTube en Afirmados en su Palabra. Bendiciones y hasta la próxima. Dios los bendiga.